Amigos, el señor ministro Jorge Nieto es ministro de Defensa, pero ha sido encargado por el gobierno para todos los temas de enfrentar el fenómeno de los huaicos y manejar también no solamente las estrategias de ejecución, de ayuda a los damnificados, sino del tema de la prevención. Y aparte de eso, obviamente, es un analista político reconocido con quien podemos hablar de diversos temas. Señor ministro, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por estar aquí, señor ministro. Es curioso, pero cuando antes entrevistaba a un ministro de Defensa, los temas eran muy amplios a nivel de su cartera militar. Hoy los temas son más políticos y sociales que propiamente militares. Yo empiezo preguntándole, ¿a qué nos vamos a enfrentar y a qué nos estamos enfrentando en el tema social de las inundaciones, de los huaicos? ¿Qué se viene? ¿Febrero y marzo serán temas difíciles? Muy difíciles, pero quisiera abordar antes la primera parte de su intervención. En efecto, el tema de la acción en prevención de desastres y en acción para evitar las emergencias que se presentan es un tema que constitucionalmente le está asignada a las Fuerzas Armadas, que además hay una ley que autoriza su actuación de oficio, que es la ley de creación del CENEPRED, y que de hecho en la realidad las Fuerzas Armadas realizan permanentemente. Pero también es verdad que hay una elaboración doctrinaria a partir de los nuevos retos y de los nuevos riesgos que están ocurriendo en el mundo, que hace que las instituciones adecúen sus funcionamientos, su propia doctrina, para enfrentar estas situaciones nuevas. Lo que pasa es que siempre estábamos acostumbrados al rostro de defensa civil y no del ministro de Defensa en los temas de defensa civil. Pero el INDECI, que es, digamos, el rostro civil de la defensa frente a los desastres, está en el Ministerio de Defensa. Ha sido regresado al Ministerio de Defensa con un criterio práctico. En vez de producir una larga cadena de informaciones y de adecuaciones para poder finalmente actuar, lo que en la práctica lleva, digamos, a que esa cadena termine concluyendo finalmente la acción de las Fuerzas Armadas, lo que ha considerado el primer ministro y el presidente de la República es concentrar este conjunto de instrumentos en el Ministerio de Defensa para que nuestra capacidad de reacción sea aún más rápida. En el mundo, frente a este tipo de situaciones, frente a la forma en la que nos organizamos para enfrentar estos problemas, hay básicamente dos modelos y alguna combinación de ellos. Uno es la existencia de un protocolo de acción automático frente a estas emergencias. Ese protocolo hace que todas las Fuerzas Armadas de un país sepan más o menos qué es lo que tienen que hacer en ciertas situaciones. Si ocurre en el norte y es inundación, se activan la unidad 33, la 27 y la 19. Si es terremoto o sismo y ocurre en el sur, entonces actúan la 7, la 3 y la 5. Es decir, hay un protocolo que permite una reacción inmediata. Ese es un modelo. El otro modelo es la existencia de batallones de emergencia. Digamos, el ejemplo clásico que se da es el de la UME, la Unidad Militarizada de Emergencia de España. Son batallones permanentes que están dispuestos, habituados, equipados, con la logística necesaria, con los implementos necesarios para poder reaccionar. Nosotros hemos empezado una discusión a partir de esta situación. En medio de esta situación hemos empezado una conversación con los mandos de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto, para ver de qué manera nosotros nos organizamos e incorporamos una organización de este tipo para enfrentar estas situaciones. ¿Y cuál prefiere Jorge Nieto? Yo tiendo a inclinarme por la formación de batallones de emergencia, de unidades militares de emergencia, que en algún momento, si es que su capacidad de acción es llevada al límite, se pueda después activar un protocolo que nuevas fuerzas de las Fuerzas Armadas incorporen bajo la conducción de estos batallones a la acción. Señor ministro, nos decía usted, va a ser muy difícil. Vamos a enfrentar situaciones muy difíciles en febrero y marzo. ¿Tiene usted información, sea del CENAMI o sea de otras instituciones, y tiene usted una idea de cuán difícil va a ser? Bueno, vengo precisamente de la primera reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, que cumpliendo la instrucción del presidente y del primer ministro, por acuerdo de ellos dos y del apoyo del gabinete, se ha hecho el día de la mañana de hoy. Hemos tenido nuestra primera reunión hoy en la tarde y hemos reunido a todos los organismos que tienen que ver con esta situación.
Una parte del trabajo, una parte de la reunión ha estado dedicada a hacer como el listado de los conocimientos científicos de los distintos organismos que existen, el CENAMI, CENAPREP, la ANA, que también es muy importante. Que a propósito, que ha dicho que tenemos una alta vulnerabilidad para los temas de huaicos y de deslizamientos. Bueno, eso es notorio, ¿no es cierto? Y además, yo diría, una alta vulnerabilidad y una alta y reiterada vulnerabilidad. Necesitamos producir modificaciones de fondo una vez que pase la emergencia. Vamos a atender la emergencia, vamos a enfrentarla, y una vez que pase esa, yo creo que se requiere una discusión de fondo. Por ejemplo, en relación al tema de la habitación, la habitabilidad, el desarrollo urbano en el curso de las aguas de los ríos o en el espacio de las quebradas por las cuales vienen los huaicos. Yo lo he dicho de esta manera: no es que el río invada la ciudad, es que la ciudad ha invadido el río. Y entonces es natural, porque así es, que cada cierto tiempo viene el río, viene el huaico y reclama su lecho. Y por tanto, la gente más pobre, que es la que habita en estas zonas, pues acumula durante 8 o 10 años con mucho esfuerzo, un pequeño capital, una pequeña manera de moverse en la vida, y cada 8 o 10 años vuelve otra vez a empezar como una condena de Sísifo permanente, pero en el mismo sitio. Entonces necesitamos ahí tener una política, por un lado, muy rígida de regulación, que los alcaldes, alcaldes distritales, provinciales, los gobernadores cumplan con efecto, que el gobierno nacional sea muy firme en ese punto, pero al mismo tiempo una política de convencimiento y de oferta de nuevos espacios de habitación que les permitan desarrollar su vida de una manera mejor y más segura. Señor ministro, hoy leía justamente en una página de correo que decía que el presupuesto para todo el tema de prevención y de atención es insuficiente. ¿El gobierno le va a dar presupuesto para atender? El último decreto de urgencia tiene precisamente como objeto dar recursos directamente a los municipios de los gobiernos regionales, y ha autorizado a todos los ministerios con capacidad de gestión presupuestal y financiera para que gasten hasta el 40% de los fondos derivados del canon frente a esta emergencia. De modo que estamos haciendo el esfuerzo. Siempre los recursos van a ser insuficientes. Le pongo un dato. Para tener, por ejemplo, en una ciudad como Chiclayo, el alcantarillado profundo que evitaría estos aniegos, se necesitan alrededor de 1.200, 1.500 millones de soles. Ahora, esa es una ciudad. Tenemos varias en esa situación, de modo que sí requerimos una inversión muy grande para poder hacer estas obras, y allí hay que hacer el esfuerzo, porque es la manera de construir una mejor vida para la gente, una vida civilizada y más llevadera. Tacna, Arequipa, Puno, Huancavelica, Apurímac, Ica, ¿han sido atendidas, señor ministro? Han sido atendidas con toda la rapidez posible. De hecho, hemos venido revisando el día de hoy también cómo está la situación, por ejemplo, en Arequipa. Ya la parte de los efectos del huaico pasó, ¿no? La parte propiamente del huaico, pero en Arequipa ocurrió un incidente. El huaico dañó la red de provisión de agua de Sedapar en Arequipa, y entonces la ciudad ha estado con el agua restringida durante todos estos días. Esperamos que mañana, hoy es domingo, esperamos que hoy domingo eso sea restablecido y la ciudad vuelva a la normalidad. Hemos hecho el esfuerzo desde el punto de vista del Ministerio de Defensa de llevar camiones cisternas con agua a la ciudad de los lugares cercanos para poder apoyar esta situación, pero finalmente espero que el día de hoy se haya restablecido el servicio. Eso es lo que nos informó la gobernadora. Le preguntaba por esa zona, por la atención de lo que ya sucedió, pero lo que viene sucediendo en Chiclayo, en Piura, en el norte, ¿no es cierto?, y en otras ciudades, pues parece que se prolongará. En esos casos, ¿qué se está haciendo? En el caso de las ciudades del norte, Piura, Chiclayo, Lambayeque, Tumbes, lo que necesitamos sobre todo son bombas, motobombas para desaguar el emposamiento de las aguas. Porque no puede ir. Exactamente. Los últimos 2 días he estado dedicado a conseguir, a copiar, a comprar incluso con los otros ministerios motobombas que nos permitan enfrentar las circunstancias. El día de hoy, el día de ayer, hemos enviado vía aérea, hemos hecho prácticamente un puente aéreo llevando una enorme cantidad de motobombas. Siempre van a ser insuficientes porque las necesidades son mayores, pero creo que hemos acopiado un número razonablemente grande como para que podamos atender tanto la emergencia en Chiclayo, en Lambayeque, en Piura y en Tumbes. Y lo que viene inmediatamente, ya ha ocurrido, ya está ocurriendo, es la fumigación.
tenemos que evitar que el clima y el agua hagan ese trabajo destructivo, que generen epidemias como el dengue, que puede ser mortal. Exactamente. Y entonces allí estamos haciendo el trabajo de fumigación con el Ministerio de Salud, estamos haciendo el trabajo de desagüe con el Ministerio de Vivienda y con Transporte, con las propias capacidades del Ministerio de la Defensa, pero al mismo tiempo hay que hablar con la población. Por ejemplo, la gente acopia agua en sus casas porque pues necesita para vivir el agua. Es necesario que esa agua esté tapada, porque es en esos depósitos de agua limpia que se le laven los recipientes, donde se desarrolla el vector que hace la transmisión de las epidemias. ¿Perdón? ¿Viene el niño? Hay una discusión, hay quienes dicen que ya tenemos un pequeño niño costero, hay una discusión entre los científicos, los he escuchado con mucho interés, he aprendido mucho, pero aparentemente lo que tenemos es un doble fenómeno, que es lo que hace esto de un modo, es un fenómeno singular, inusual. Por un lado, el ciclón el contraciclón, ¿no?, que hace que está muy lejos, está muy débil, y al mismo tiempo eso hace que el mar se caliente más de lo necesario. En el caso del centro del país 2 grados, en el caso del norte del país hasta 6 grados, evapora el agua, se generan nubes y como el viento es lento, pobre, poco fuerte, entonces en vez de llegar a la zona alta de la montaña, lo cual tendría complicaciones a través de los huaicos también, pero tendría un efecto favorable. Llenaríamos nuestros reservorios. Esta vez no, ha llovido en la parte media de la montaña andina. Y eso ha generado que este fenómeno sea inusual. En el caso de Arequipa, por ejemplo, se ha activado lo que interrumpió la carretera panamericana a la altura de la variante de Uchumayo, una quebrada que no se activaba hace más de 80 años. Y en otros casos no ha sido la novedad del activamiento, sino el vigor y la fuerza del activamiento. Y lo peor es que eso no significa más agua en los reservorios. Lamentablemente no. Ahora, quiero decir una cosa que es importante. En el caso del centro de la ciudad, en el de Chosica, la carretera central, lo hemos visto con mucha claridad. Se hicieron trabajos de prevención para el fenómeno del niño anterior y estos han funcionado. Lo que ha discurrido a través de los huaicos en Santa Eulalia, en Chaclacayo, en Chosica, es básicamente agua y lodos ligeros. Los lodos pesados y las rocas, las piedras, han sido contenidas por estas mallas que se instalaron en su momento en las quebradas que se activaban y eso ha hecho que los daños sean bastante menores. De modo que es importante llamar la atención sobre todos, autoridades locales, provinciales, los gobiernos regionales y el gobierno nacional, sobre la importancia de la prevención. Por cada $1 invertido en prevención, ahorramos 10 en la emergencia y en la reconstrucción. Y en una cosa chiquitita, ministro, para su respuesta pequeñita, ¿se sabe cuánto nos va a costar? Bueno, estamos en ese cálculo, estamos trabajando precisamente para saber cuál es el monto de la reconstrucción, sobre todo. Sobre todo. Le propongo una pausa, pero chiquita. Antes de que siga, estamos trabajando, el primer ministro ha encargado al ministro de Vivienda que trabaje un plan de reconstrucción de viviendas afectadas, que no son pocas, tengo aquí la cifra, la podemos dar después, y al mismo tiempo se le ha pedido a otros ministerios que también trabajen para efectos de favorecer los pequeños negocios que han sido destruidos y que tenemos que hacer el esfuerzo por cobijar a esa gente y darle condiciones para que reconstruya su vida. Señor ministro, le propongo una pausa chiquitita y volvemos para tocar ya otros temas que seguramente son del interés de nuestros espectadores. Regresamos. Volvemos. Estamos conversando con el señor ministro de Defensa, Jorge Nieto. Señor ministro, ¿imaginaba usted lo de Alejandro Toledo? De esta manera como ha aparecido, no. No, la verdad no. ¿Nunca se hubiera imaginado esa situación? Mire, si las cosas que se han dicho o que dicen que se han dicho son ciertas, la verdad es que no me lo hubiera imaginado. Ahora, el presidente ha dicho que esto es una gran vergüenza y una traición del pueblo peruano. Pero Alan Carr le ha contestado al presidente diciéndole: qué vergüenza, PPK, tú que tantos negocios y lobbies has hecho, no me hagas hablar, porque yo sé lo que hiciste la última vez. Tenemos, creo, el mensaje de Alan Carr en la pantalla, ahí está. ¿Qué significa esto, ministro, para usted? ¿Qué podría decirnos con relación a este mensaje, esta amenaza de Elian Carr? Bueno, lo primero, precisar, el presidente ha dicho, si es que lo que se ha dicho es cierto, entonces tal cosa significa esto y esto. Y creo que si es que lo que se ha dicho es cierto, significa una traición y una actitud absolutamente incorrecta, pues es absolutamente cierto. Lo estamos viendo hoy en la emergencia. Si no hubiera corrupción, hoy día habrían ciudades que tendrían una situación completamente distinta.
Eso en primer lugar. En segundo lugar, en relación a la amenaza. A la amenaza que ha hecho la señora... O sea, dice que algo le sabe al presidente, no me hagas hablar. Bueno, mire, primero yo creo que hay que rechazar rotundamente un lenguaje de suspicacias y de sospechas sin ningún fundamento y sin ninguna prueba. Primero. Y en segundo lugar, si alguien tiene algo que decir, que vaya al juez y lo diga. Que coloque las pruebas sobre la mesa. Pero ese lenguaje no es digno de una primera dama. ¿Esta amenaza de Lean Carlos puede a ustedes hacer pensar en la posibilidad de que el presidente pueda haberse involucrado en las investigaciones? Bueno, en mi caso lo he dicho en reiteradas oportunidades. Tengo absoluta confianza en la rectitud, no solo del presidente, del primer ministro y del conjunto de ministros que forman el gabinete del cual yo soy parte. No solamente la tengo porque los he visto trabajar, sino además porque hemos dado todos los apoyos posibles para que el Ministerio Público y el Poder Judicial lleven su trabajo hasta donde tengan que llevarlo. Nadie que tiene confianza o que no tiene confianza en su probidad y en su honestidad da todo el espacio y todo el curso y todos los recursos para que las autoridades competentes hagan su trabajo. Lo que pasa es que el presidente ha tenido frases que han sido hasta contradictorias, ¿no? Que no todo lo que Odebrecht hizo estaba mal, que se vayan de aquí, en fin, se ha ido a los extremos y eso le ha hecho pensar a mucha gente que no tiene claro el tema. No, yo creo que lo tiene clarísimo. Lo que pasa es que él tiene, pues, como es normal, varios registros, ¿no es cierto? Entonces él está muy preocupado porque las obras proyectadas, aquellas que son absolutamente indispensables, por ejemplo, llevarle el gas a los departamentos del sur del país de modo que tengan unas mejores condiciones de vida, las obras en sí mismas, los proyectos no sean afectados. Pero como gobierno vivimos una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado obras que son indispensables para que la población tenga una mejor calidad de vida, tenga mejores condiciones de existencia, pero al mismo tiempo hemos heredado contratos bastante complicados. Entonces tenemos que movernos en ese rango, en ese margen de acción. ¿A usted le preocupa que la idea de la vacancia ronde en la mente de los políticos? Es más, ya fue puesta sobre la mesa por un oficialista. Bueno, fue puesta sobre la mesa y fue bajada rápidamente de la mesa. Mire, yo creo que fue una declaración infortunada del congresista y me parece que sería muy irresponsable que los políticos colocaran esa idea ya ni siquiera en su verbo, en su cabeza. Yo creo que debemos acostumbrarnos a que convivir en democracia es garantizar la transición a través de un plazo constitucional y que eso es lo que hay que hacer. Y si hubieran problemas, pues la democracia tiene las maneras en las cuales tiene que hacer las cosas. Pero yo estoy absolutamente convencido de que algo hemos aprendido como clase política, como líderes políticos, y que esa idea no debe estar de ninguna manera en la cabeza de nadie. A la luz de todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, porque con lo de Alejandro Toledo, digamos, recién hemos conocido una de las confesiones de un representante de Odebrecht. Falta todavía lo que se investigue sobre las demás empresas brasileñas, o sea, esto tiene para rato. ¿Qué cree que ocurrirá en el Perú en el 2017-2018? ¿Qué prevé? Yo creo que depende de la responsabilidad con la que todos actuemos. Yo siempre pongo el ejemplo de la crisis italiana de 1990, 91, 92, cuando un grupo de fiscales encabezados por el juez Falcone iniciaron una investigación contra los nexos de la mafia italiana con el sistema político italiano. Tiraron de la cuerda, empezaron con una pequeña investigación y fueron siguiendo por allí hasta que finalmente hicieron que el sistema político italiano completo se caiga y se produjo una renovación de la clase política. Entonces, yo creo que es una oportunidad para que nuestra clase política pues se deshaga de todas las lacras de la corrupción y de un comportamiento indebido donde los haya, y al mismo tiempo produzca una mayor capacidad de la sociedad de control de sus líderes, de sus dirigentes y de sus instituciones. ¿Pero usted no tiene miedo al famoso péndulo? Es decir, que situaciones como estas, donde todo el escenario político se mueve y todos los políticos enfrentan problemas, las opciones radicales puedan surgir y volver? Bueno, eso depende de cómo actuemos los políticos, que tenemos una responsabilidad frente al país. Evidentemente es una posibilidad, pero al mismo tiempo también es una posibilidad la regeneración de la clase política y la renovación de nuestro sistema político. Por ejemplo, un tema que es fundamental a colocarlo ahora en la mesa es el tema de la reforma política. Lo estamos viendo. Urge que discutamos esa reforma que está trabajando la congresista Donaire en el Congreso y que con el concurso de todos pasemos a discutir temas de fondo en la organización de nuestro sistema político. Esa también puede ser una forma de respuesta a este momento. Entonces, lo que digo es, la crisis
crisis ética que se nos anuncia a partir de las confesiones de la empresa Odebrecht de haber sobornado con 29 millones de dólares a funcionarios públicos o políticos peruanos, puede ser también una oportunidad para renovar, fortalecer nuestro sistema democrático. Desde el gobierno algunos señalan que todo este proceso de acusaciones, delaciones, investigaciones han provocado el descrédito de todos los políticos y que el gobierno y el presidente caen en las encuestas porque se ven arrastrados por esta decepción de la población. ¿Usted cree lo mismo? O sea, la caída de 11 puntos del presidente en las encuestas se debe a ese descrédito nada más. No, hay una parte, digamos, de ese descenso que tiene que ver evidentemente con una cosa más general, eso es más o menos notorio, pero evidente también hay digamos, otros factores que concurren a esa ¿Cuáles son esos dos? Nuestros errores también, o sea, nosotros no somos pues un gobierno que hace todo de manera perfecta, ¿no? Algunos en el gobierno dicen, no, este es un problema de comunicación, y eso se lo escuchamos a todos los gobiernos, como si el problema solamente fuera de forma. ¿No es eso una falta de capacidad de análisis y de autocrítica? Bueno, es un recurso, digamos, usual y seguramente tenemos un problema de comunicación, ¿cómo no? Yo en mi función de asesor en muchos gobiernos en América Latina he visto el recurso a decir esto es un problema de comunicación cuando muchas veces pero eso es una salida, no es la verdad. Así es, a veces sí es un problema de comunicación, pero nunca solo es un problema de comunicación. En este caso, ¿cuál es su análisis? Bueno, mire, ¿Qué le está ocurriendo al gobierno? Yo creo que estamos haciendo las cosas bien, pero veamos, por ejemplo, esta situación que nos ha tocado enfrentar. Hemos dado respuesta a los problemas, pero ya cuando las cosas han comenzado a apretar al nivel en que han apretado, hemos dado una respuesta colectiva institucional. La empezamos a dar desde Arequipa, ¿no es cierto? Y no es que no actuaran los ministros, no es que no actuara el primer ministro, no es que no actuara el presidente. Veo que mucha gente dice, Pepe, ¿qué está ausente? Si supieran cómo el presidente está en la oreja de cada uno de nosotros y del primer ministro señalándonos, preguntándonos, inquiriendo. Pero mire, Federico Salazar, hoy en su columna El Comercio, se pregunta, ¿por qué es más importante ir a Cusco a firmar un contrato de una empresa privada que ir a ensuciarse los zapatos con los damnificados de Guaycolor y Villacampoy? ¿Por qué es más importante defender al socio argentino del consorcio Cunturhuasi que administrará el Chinchero que visitar personalmente a los damnificados de San Juan de Lurigancho y Lurigancho Chosica? Claro. Puesto así, la respuesta es más o menos obvia, ¿no es cierto? Pero ese proyecto no es solo un proyecto de una empresa privada, es un deseo y es una ambición de todos los cusqueños y es una necesidad para el desarrollo de la industria turística, que es la industria que le da vida y fuerza a esa región, no solamente al Cusco, a toda la región, porque se arma un circuito turístico en toda la región. De modo que ese es parte de los proyectos que tenemos que impulsar. Hemos encontrado una solución, el ministro de Transportes ha estudiado el problema y ha planteado una solución, y al mismo tiempo el presidente ha estado permanentemente señalando la necesidad de que cada uno de nosotros salga al campo a tenerlo informado y actuar en relación con los huaicos y las necesidades de la gente. Me voy a retirar un poquito del tema que estábamos tratando, solamente temporalmente, porque ya que hemos tocado el tema de Chincheros, y usted ha dicho que es una necesidad del pueblo cusqueño, ha caído muy mal que el presidente señale en Cusco, a los críticos le decimos que cállense la boca, déjennos trabajar, y a todos esos loquitos que dicen que aquí no se va a despegar, que se tomen una pastilla. ¿Ha dicho a los críticos o a los criticones? Ha dicho a los criticones, no a los críticos. Pero es, digamos... Claro, se toma como un gesto, digamos, de desdén a la gente que hace críticas, pero él se refiere a los criticones. ¿De qué está hablando? Está hablando de mucha gente o de alguna gente que sin fundamento levanta temas que no son sustantivos o no son reales o no son verdaderos. La crítica en una sociedad democrática es absolutamente indispensable. ¿Usted cree que esa adenda realmente es beneficiosa para el país? Mire, el ministro de Transportes ha estudiado el tema, nos ha planteado la solución que él ha encontrado al proyecto, nos ha planteado el dilema que tiene entre un contrato que tiene ciertas características y ciertas condiciones y un problema de tiempo en la realización del proyecto, y él ha planteado esa solución y nosotros le hemos apoyado porque nos parece pues que él ha trabajado muy intensamente en el asunto. Más allá de las frases hay otro tema. Lo que en realidad se critica es que el presidente, en medio de las investigaciones y delaciones del caso Lava Jato y del pago de sobornos en el Perú, se insiste y se apure la firma de una adenda que es severamente criticada y cuestionada. Además, por un sector que dice que esto atenta contra los intereses del Perú, que está mal negociada y además el problema es que vuelve a poner en circulación
este término de lobista que al presidente se lo sacaron a cada rato en la campaña. Es más, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde le dice a la República que en lo de Chincheros primó el lobismo, los negocios. Entonces, no es poco tino del gobierno, en medio de todo esto, insistir, incluso que el presidente dio un mensaje a la nación para defender una adenda cuestionada. ¿No se pudo haber tomado más tiempo para estudiarla mejor, discutirla en el Congreso, en fin, socializarla? Bueno, digamos, todas las observaciones críticas que se hacen, los señalamientos, los adjetivos, las calificaciones, a mí me gustaría que vayan acompañadas con pruebas consistentes, porque es la manera democrática de discutir. Lanzar al aire o al viento el dicen que es como las viejas de la novela El obsceno pájaro de la noche de Donoso, dicen que, y ahí va el chisme corriendo y haciendo una bola fuerte, ¿no? Yo creo que la manera de discutir es colocar los temas, digamos, en su hondura, en su profundidad. Pero es el mismo ministro de Economía el que salió a decir, de aquí en adelante, el aeropuerto Chincheros ya no es una APP, sino es una obra pública. Él mismo se ha corregido, ¿no? Él mismo ha ajustado el ¿Pero a quién le creemos? ¿A la primera versión o a la segunda versión? Bueno, en el tiempo siempre uno crea la segunda versión, ¿no es cierto? Pero en todo caso, mire, en ese punto en particular, no olvide usted que tiene a una población cusqueña movilizada en su momento cuando tomamos la decisión, y que además es un anhelo permanente y de hace mucho tiempo del Cusco la realización de ese proyecto. Entonces yo creo que también hay que poner en la balanza en la decisión esas situaciones, porque hay que darle satisfacción a la gente que está reclamando un proyecto de esa naturaleza, ¿no? Aunque eso genere un manto de dudas sobre un gobierno que ya es débil. No debería generar ningún manto de dudas. En todo caso, si las hay, si hay cuestionamientos fundados, tenemos el Congreso. Que se hagan allí, que se coloquen allí. En el caso nuestro, en el caso del ministro de Transportes y del gobierno, hemos asumido una decisión, y claro, toda decisión tiene pues puntos a favor, aunque les cueste una interpelación otra vez. No creo que sea el caso, pero digamos, los mecanismos de la democracia están ahí para usarse, ¿no? Señor ministro, la mayoría piensa que al gobierno, concretamente al presidente, lo que le falta es liderazgo, manejo político, capacidad de maniobra para cumplir con ese discurso de la campaña que implicaba buen manejo de la economía, lucha contra la delincuencia, lucha contra la corrupción. El congresista Luis Galarreta, por ejemplo, le dice a Mariela Balbi hoy en Perú 21 que este es un gobierno débil, no tiene partido ni respaldo popular y tiene una bancada inoperante, o sea, 0 balas. ¿Qué piensa usted? Bueno, esa es la opinión de un líder de la oposición importante, ¿no es cierto? Es verdad que tenemos una acción complicada, no la voy a negar. Es verdad que la realidad de la dificultad de la existencia de los partidos en el Perú es una realidad casi general, porque tener muchos parlamentarios no significa necesariamente tener un partido. A lo mejor sí una maquinaria electoral potente, pero no necesariamente un partido político. La inexistencia de partidos políticos es un fenómeno generalizado en el Perú. Usted lo puede ver en distintas situaciones, cuando los líderes políticos se juntan, se reúnen y la sociedad hace sus protestas por su propio lado sin tener en cuenta lo que pasa con los que aparentemente son sus representantes. Ahí tenemos un problema general y eso es parte efectivamente. ¿Y es verdad que tienen una bancada inoperante? Tenemos una bancada que está construyendo su propia acción. Yo no diría inoperante, están trabajando en comisiones, están haciendo el esfuerzo por trazar una línea de acción que apoye la gestión del gobierno, estamos en eso, pero también es parte de un proceso de construcción política, o sea, no hay que negar que hay un proceso y un esfuerzo de construcción política frente a una realidad que es como es. Pero mire, a 6 meses del gobierno, Mercedes Arauz le dice hoy a Trome, la principal autocrítica que hago es tener una bancada que no termina de cuajar y de hacer comentarios que le hacen daño al gobierno. Por ejemplo, es un elemento muy dañino y no ayuda a la tranquilidad y la buena gestión. A 6 meses del gobierno. Bueno, ella está, digamos, más cerca de la bancada, es parte de ella, sigue su día a día. Si ella lo dice, sus razones debe tener. Yo no escondo que tenemos en general que cometemos errores y que esos errores nos han colocado a veces en situaciones que no sería necesario tener, pero bueno, así es parte del proceso de construcción política. ¿Y esos errores se corrigen o se están redituando? Yo creo que se están ajustando en los hechos. Si uno mira nuestro comportamiento conforme han pasado las semanas, uno ve que hay cada vez más una mayor cohesión en la acción del Ejecutivo, que es donde yo estoy, donde yo trabajo. Lo estamos viendo ahora en el enfrentamiento de la situación de emergencia con los huaicos. Estamos trabajando el conjunto de ministros del Ejecutivo, hemos formado este Comité de Emergencia Nacional. Ahí está vivienda, ahí está salud, ahí está transporte, ahí está defensa, ahí está medio ambiente, ahí están todos los que tienen que estar. Está la ministra de Educación
planteando toda la necesidad de hacer aulas de emergencia si es que esto se prolonga y es complicado. Están todos los organismos del Estado científicos que nos proveen de información. Es decir, estamos actuando como gobierno, ahora, como un equipo consistente. Como gobierno algo van a tener que hacer, porque esta caída de la aprobación del presidente no solamente es un problema de las encuestas y nada más, sino de apoyo popular a medidas, a leyes, a todo tipo. Mire usted, los decretos legislativos ya están sepultados, nadie habla de ellos, ni siquiera el gobierno. Bueno. O sea, ya la gente se olvidó de los decretos legislativos y era digamos, un arma fundamental para el gobierno. Los va a recordar en la vida cotidiana cuando comiencen a hacer sus efectos. Pero, Enrique, miremos las cosas con realismo. Tenemos una avalancha de huaicos y tenemos una avalancha de Odebrecht. Claro, cualquier otro tema, es lógico que cualquier otro tema quede sepultado. Quede sepultado, pero es más o menos evidente, y estamos actuando en aquello que es para nosotros en este momento la prioridad fundamental, que es la acción de emergencia para atender a una población que está en algunos casos con el agua hasta las rodillas, que está con el fango de sus casas, que está sin capacidad de hacer sus pequeños negocios, que tiene dificultades de salud. Estamos actuando intensamente en ello. Yo le puedo hacer el listado no solamente de la situación que tenemos en el país. Hoy hemos sincerado cifras a partir de esta reunión nacional que hemos tenido, pero al mismo tiempo también del conjunto de acciones que se están desarrollando. Ministro, pero a pesar de que se sepultan los temas por estos dos huaicos que usted ha señalado, sin embargo se levantan voces que ya dicen es necesario reestructurar el gabinete, es necesario ya que el gobierno tenga un segundo impulso, es necesario mover justamente a los ministros que, según Juan Cheput, no tienen altitud política para poder enfrentar no solo la situación política, sino la situación del país y la misma situación crítica del gobierno. Bueno, mire, siempre es posible hacer evaluaciones, pero quien tiene que hacerla, quien realmente importa que la haga, es el presidente. Cuando el presidente se plantea la consideración de que tiene que reestructurar su gabinete, pues lo hará. Él es el que manda, él es el que tiene la autoridad y el poder para poder decidirlo. Todo lo demás pues es especulación de buena intención, pero señor nada ministro, más. Tengo 3 preguntas chiquitas para respuestas muy rápidas, porque nos gana el tiempo y me encantaría seguir hablando con usted y ojalá lo pueda volver a hacer. Con la cabeza fría y habiendo transcurrido un mes, ¿le parece que fue buena la reunión con Keiko Fujimori en la casa de Juan Luis Cipriani y que no ha traído ningún segundo capítulo de la serie? ¿Fue buena? ¿Fue una buena decisión ir a la casa? Fue bueno que la principal lideresa de oposición asuma públicamente su responsabilidad frente al país y no solo a través de su bancada. Eso fue bueno. En democracia los líderes deben asumir su responsabilidad pública conversando, dialogando, acordando y discrepando. Eso creo que fue bueno. Las formas podrían ser discutibles, pero en todo caso se intentó abrir un cauce de conversación política entre el gobierno y la principal fuerza de oposición, cosa que estaba postergada prácticamente desde el final de la campaña electoral, y entonces es muy importante que eso haya ocurrido, aunque la forma... sola reunión y no ha habido más. Pues eso tiene que ver, digamos, con la evaluación que cada quien haya tenido de esa situación, de la reunión, por supuesto. Señor ministro, ¿usted hubiera firmado el informe de Bernales sobre los ascensos militares? Yo hubiera firmado enteramente la segunda parte del informe de la Comisión. No la primera. No la primera. La segunda parte, que es un análisis jurídico sobre los problemas legales que permitan acotar mucho más las leyes de ascenso militar, de la carrera militar, me parece que es un trabajo que está hecho con profesionalismo y que han logrado llamar la atención sobre el tema, pero además debo añadir, ese problema era tan urgente, tan álgido, que la decisión de formar la comisión fue paralela con la decisión de que los organismos, los institutos militares, la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército, elaboraran una propuesta de reforma jurídica al decreto que organizó todo este desbarajuste y que nosotros colocamos para su discusión ante el Congreso. La primera parte le parece muy subjetiva y... La primera parte me parece que no ha sido completa. Ahí el problema, yo se los dije a Enrique y a Ángel Delgado, con los cuales me reuní, no tuve oportunidad de hacerlo con todos los miembros de la comisión. Creo que ahí hubo una dificultad metodológica. Ellos recibieron la... ¿Metodológica o ideológica también? Metodológica. ¿No ideológica? Bueno, se hacen aseveraciones o interpretaciones ¿subjetivas? Políticas que no necesariamente yo comparto. Muy bien. Señor ministro, y finalmente, la nota que le pondría a Donald Trump en sus primeros días de gestión. No le pondría nota. ¿No? No. ¿Lo jalaría?
no le pondría nota. ¿Le parece a usted que está haciendo una buena gestión? Yo creo que no. Yo creo que está generando un revuelo y una ruptura de muchas tradiciones internacionales, y no me parece que está... ¿Le parece que va a ser un mal presidente? Yo espero que corrija. Yo espero que su propia administración tenga la fuerza para contenerlo y encauzarlo. Muy bien. Señor ministro, muchísimas gracias por su presencia. No, gracias a usted. Ojalá podamos volver a estar en un tiempo. Cómo no, encantado. Muy amable. Vamos a una pausa, regresamos.